Muy bien, ya son las 9, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si la tienen bien ahí en vista. Ya está lo de introducción. Ok, perfectísimo entonces, ¿eh? Bien, al parecer ya estamos grabando la sesión. A ver, aquí tenemos... ¿Alguno de ustedes está grabando sesión? Sí, ¿verdad? Ok, perfectísimo entonces. Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar esta noche está relacionado con las técnicas conservadoras de la onicocriptosis. Las técnicas conservadoras de la onicocriptosis, como su nombre lo indica, son todas aquellas técnicas que van a ser de alguna manera dirigidas a no eliminar ningún elemento que sea parte del aparato unguial, como tejido y uña, ¿sí? El hecho de que tú trabajas con la integridad del aparato unguial, con el tejido blando y la uña, y que no hagas nada por eliminarlo, entendemos que es una técnica conservadora. Es decir, cuando hablamos de técnica conservadora de la onicocriptosis, estamos hablando de lo que no es quirúrgico, ¿verdad? Que no es quirúrgico. Luego entonces, toda metodología quirúrgica, hay varias. Sin embargo, la más conocida la conocemos como matricectomía, la remoción de la matriz unguial. Hay la matricectomía total y la matricectomía parcial. La matricectomía parcial vienen con diferentes métodos quirúrgicos y el más simplificado que se conoce y que básicamente muchos podólogos la conocen, se le llama de fenol-alcohol, fenolización, que consiste en la destrucción parcial de la matriz unguial a través de un proceso de desnaturalización con ácido fénico o ácido cloracético, que son los dos métodos más utilizados, ¿sí? Sin embargo, la metodología podológica nos dice que el podólogo como tal, la podología es una rama de la medicina, la integridad del pie, y es conservadora. Entonces, la podología es conservadora. Luego, entonces, ¿por qué en muchos países el podólogo como tal es cirujano? Es cirujano. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, México es el único país en América que tiene el cirujano del pie, especializado del pie, que es el podiatra, y el especialista del pie, que no es cirujano, que es podólogo. Entonces, podólogo y podiatra. ¿Eh? Y en el resto de los países, sobre todo en Europa, el podólogo es un cirujano del pie, es decir, del tobillo hacia abajo.
Únicamente se involucra en técnicas quirúrgicas del tobillo hacia abajo. Entonces esto explica por qué la mayoría de los podólogos, sobre todo los españoles, las técnicas que ellos manejan son técnicas quirúrgicas y casi no le hacen caso a las técnicas conservadoras. Sin embargo, las técnicas conservadoras deben de ser la primera línea. Significa esto que como podólogos primero tenemos que ver la forma de recuperar el caso, de rehabilitar el problema en el pie para luego pensar de irnos a una técnica quirúrgica. ¿Sí? Dicho de otra manera, un podólogo verdadero sabe técnicas conservadoras. Sin embargo, la mayoría de los que están ahorita aquí creo que conocen lo que es una matricectomía, ¿sí? No sé, pero hay algunos, por ejemplo, hay algunos, no sé de qué parte sean, hay alguien que sea, no sé, del norte del país o muy al sur, ahorita de los que están aquí presentes. Yo, doctor, de Baja California. Ah, ok, bien, Baja California. Muy bien. Bien, la cuestión es... ¿Sí? ¿Cómo? ¿De dónde? De Ciudad Juárez, profe. Ah, sí, también del norte, ¿no? Ok, miren, les digo porque lo que es la técnica quirúrgica, la matricectomía, es un producto de mercado del cual se ha abusado demasiado. Y en México, como México tiene, adolece de tantas cosas, como mexicanos somos los únicos autorizados para hablar mal de México, ¿verdad? Los extranjeros no, nada más los mexicanos hablamos mal de México y nada más los mexicanos hablamos mal de los mexicanos, ¿no? Pero hace poco se hizo una encuesta donde se le preguntó a muchos mexicanos qué es lo que hace grande a México. ¿Qué es lo que hace grande a México? Y vergonzosamente, aproximadamente el 70 y tantos por ciento, creo que el 78% de los encuestados, en teoría, dijeron, lo que hace grande a México es Juan Gabriel, ¿no? Y creo que muy recientemente, de forma triste, vamos a decir, Vicente Fernández. Entonces yo digo, qué vergonzoso que piensen que México es nada más eso, ¿no? La música folclórica y Juan Gabriel. Entonces uno dice, terrible. Entonces, si ustedes buscan en el ranking de por qué México es un país grandioso, se van a sorprender, ¿no? Nada más por mostrarles algo, México es uno de los países con el mayor número de zonas naturales protegidas en el planeta. Es el único que tiene un museo de antropología e historia, el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y es el único en el mundo y en su clase. Entonces, fíjense cómo no estamos tan amolados, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacen grande a México. El problema es que las ignoramos. Entonces, hablando de la falta de información, una inculturización, la matricectomía está a manos de gente que ni siquiera son podólogos, ¿no? Y que hacen cosas aberrantes, ese es el problema. Llega una persona, tiene un problemita de onicocriptosis a repetición, onicocriptosis y matricectomía, y vamos a hacer la matricectomía. Y entonces, ¿qué? Te dicen, sí, le cuesta, creo que para allá, para Guanajuato, en León, Guanajuato, hice por ahí un sondeo telefónico y a través de redes con casas pédicas de la ciudad de León, Guanajuato, y la mayoría de ellas, una matricectomía te la cobran en 14,000 pesos, 1 o 2 canales.
14,000 pesos. Entonces, más bien es gente que es falta de ética, que no tiene absolutamente ninguna ética, porque como no tienen ninguna clase de formación profesional, vamos, la ignorancia los protege, ¿verdad? La ignorancia los protege porque si tú vas caminando por la playa y ves un animalito bien bonito de colores llamativos, azules, rojo, con manchitas, rayitas, y dices, ay, mira qué bonito animal, y lo tomas en los brazos y la traes ahí. Pero si tuvieran un conocimiento básico de biología, sabrían que todo animal en el mundo animal que tiene colores vivos, es un letrero que dice peligro veneno, ¿verdad? Entonces, ningún animalito de colores vivos, hay depredadores que lo ataquen porque ese es el anuncio de tócame y muérete. Entonces, fíjate la ignorancia, ¿no? Lo que estoy diciendo entonces es que se ha abusado mucho de las técnicas quirúrgicas y se han hecho grandes problemas. ¿Por qué? Porque las técnicas conservadoras son simples y por tal no las pueden cobrar caras, ¿no? Sin embargo, la ética es, vamos a hacer técnicas conservadoras y cada mes, y ahí tenemos a pacientes por 3 años haciendo las técnicas conservadoras y no llegamos a raíz del problema, ¿verdad? Entonces tampoco este es un podólogo. Entonces, ¿cómo es posible que haya pacientes que digan, tengo 2 años yendo a tal lugar y no le habían dado la solución y por 2 años? Pues tampoco, ¿no? Mal podólogo. Entonces yo les llamo podólogos de sillón. ¿Por qué podólogo de sillón? Nada más lo que puede hacer ahí en el sillón y hasta ahí se acabó. Entonces, pero vamos, es otro asunto. Así es que las técnicas conservadoras de la onicocriptosis hay varias. Sin embargo, vamos a hablar de una, lo que es la ortonixia. La ortonixia es un método de conservador para recuperar la hipercurva, la hiperconvexidad ungueal. La lámina ungueal, la uña, debe de tener cierta curvatura para que se mantenga en sus elementos blandos en una buena posición, que a través del caminado no produzca problemas y que tenga una armonía clara con sus elementos de tal forma que cuando crezca no provoque síntomas, ¿verdad? Inflamación, dolor o encajamiento. Y por ende, entonces, la ortonixia es un proceso de rehabilitación de la uña para devolver la curva normal. La ortonixia como tal, entonces, ya hay varias modalidades de ortonixia, sin embargo, todas tienen un elemento en común. ¿Qué es el elemento común de la ortonixia? Es traccionar para revertir la hipercurva y evitar que ésta haga presión en el tejido blando. ¿Sí? Entonces es exactamente igual el mismo método que en un principio utilizaban los dentistas, ¿sí? O los dentistas en rehabilitación dental, lo que es la ortodoncia, ¿verdad? Los brackets. Entonces es exactamente el mismo principio a través de la ley de los tejidos. Entonces, por lo menos los tejidos se sabe a través de diferentes leyes de los tejidos que ceden ante la elongación y a la presión y entonces se adaptan. Esa es la situación por la cual la ortonixia, que es un método de tracción aplicado directamente a la lámina ungueal, es capaz de modificar la curva. Y esto entonces, ese es el elemento principal o desencadenante de una onicocriptosis, uña encarnada. ¿De acuerdo? Entonces entendemos que la onicocriptosis es la uña encarnada, pero la onicocriptosis es multifactorial, ¿verdad? Hay múltiples factores que producen el encarnamiento, la onicocriptosis. Sin embargo, lo que es
el elemento clave y desencadenante de la onicocriptosis es la lámina unguial rompe el tejido blando, ¿vale? Entonces, como es el elemento principal, la lámina unguial que rompe el elemento blando, entenderíamos que evitando que la lámina unguial incida directamente sobre el tejido blando, entonces la onicocriptosis no se da, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna duda? Chicos, ¿ninguna duda? No, profe, gracias. Muy bien. No, profe. Perfecto. Entonces, estamos hablando acerca de que la onicocriptosis es una de las onicopatías más prevalentes. Vamos a decir que es el motivo de consulta más habitual para el podólogo. ¿Sí? Vamos a decir que por lo menos el podólogo, en teoría, atiende de forma muy frecuente la onicocriptosis. Y ya habíamos hablado que los procesos de que desencadenan la onicocriptosis son múltiples factores intrínsecos y extrínsecos. Cuando hablamos de factores intrínsecos, estamos hablando dentro del aparato ungueal. Y cuando hablamos extrínsecos, son factores fuera. ¿Sí? Muy bien. Hablando de la onicocriptosis, la onicocriptosis uña encarnada fue descrita por primera vez en el año 1845 como uña que crece hacia el interior de la carne. Como consecuencia, recalco y repito, de una curva excesiva, lo que provoca dolor e inflamación de los tejidos circundantes. Entonces, si te fijas, el proceso principal es la hipercurva de la lámina. Quiere decir que la lámina unguial debe de mantener una curva precisa y que no vaya más allá. Ay. ¿Sí? ¿Y Muy bien. cómo saber cuál es la curvatura normal de la uña? Ok, cuando ustedes tienen de frente un plano, vamos a decir, no sé si se alcanza a ver aquí, una línea recta que representa el horizonte, ¿verdad? La línea horizontal. ¿Cuántos grados mide una línea recta? Una línea horizontal, porque el ángulo recto, ¿cuánto mide un ángulo recto? Hablando de las 0 medidas grados. del círculo. ¿Cómo? Línea recta en 0 grados. Ok, el ángulo llano. Un ángulo recto son 90 grados, ¿verdad? 90 grados. ¿Y el ángulo llano cuánto mide? ¿80, profe? 180. O sea, son 2 veces 90, ¿verdad? 180 grados, ¿ok? Entonces, un ángulo llano son 180 grados. ¿De acuerdo? Ahora, a esos 180 grados, que es una línea perfectamente horizontal, quítale 10 grados de cada lado y esa es una pequeña curva. Es una curva muy sensible, ¿verdad? Son 160 grados. ¿Se entendió eso? La verdad no me quedó tan claro. Ok, tú tienes una línea recta, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer para que esa línea quede un poquito curva?
de cada extremo, bajas 10 grados de cada extremo y te va a quedar una pequeña curvita, no muy exagerada, que serían 20 grados, ¿verdad? O sea, 10 grados de cada extremo, ¿no? Ah, ok, Ya. ok. Ya aquí Entonces, busqué unas imágenes y ya entendí. entonces 180, quítale 20, ¿cuánto te queda? 160. ¿Verdad? Entonces, no sé si ya han visto los nuevos televisores, esos que son pantalla curva. Sí, 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 ya los he visto. Ah, pues exactamente. Esa pantalla curva son 160 grados. Esa es la curvatura que debe de tener la lámina unguial, la uña. Cuando esa curva va más allá, puede producir problemas, ¿verdad? Y esa curvatura debe de ser longitudinal y transversal. Entonces, cuando la curva más allá, entonces hay riesgo. Es el primer desencadenante que puede producir por lo menos dolor e inflamación, ¿eh? Pero todavía no rompe el tejido. Entonces, cuando decimos onicocriptosis, ¿cuál es la condición necesaria para hablar que la uña está encarnada, que hay onicocriptosis? Que la lámina unguial rompa el tejido blando, ¿de acuerdo? Rompa el tejido blando. Ahora, hay pacientes que tienen medio inflamadito ahí el canalito, duele, y dicen, tengo la uña encarnada, pero no ha roto la piel, no ha roto la piel. Podemos decir que eso caso sea onicocriptosis. No podemos decir que sea onicocriptosis, ¿de acuerdo? A esa le llamamos onicofosis. Onicofosis. Onico, uña, fosis, curva. Curva o gancho. Entonces, la mayoría de los casos del dolor crónico del surco, que forma un callo ahí en el surco porque la uña está pegando en el tejido blando, hay una reacción inflamatoria que luego va a hacer que haya más callo. Esa es la onicofosis. Onicofosis. Ahora, ¿qué pasa con esa onicofosis? Te pones un tenis apretado y sales a correr o a caminar y entonces la uña ya rompe el tejido. Ahora sí, ya es onicocriptosis, ¿de acuerdo? Entonces la onicocriptosis... De acuerdo, profe. Muy bien, gracias. La onicocriptosis es una patología prevalente en pacientes de todas las edades, es decir, si tienes la uña ligeramente más curva de lo normal y caminas o usas zapato, ya eres candidato, ¿verdad? Por eso dice que es prevalente prácticamente en todas las edades, porque pues todos tenemos que movernos, caminarnos. Quiere decir entonces que alguien que no puede deambular, que está en silla de ruedas, por ejemplo, que no mueve el pie, es más, ni siquiera usa zapato, difícilmente va a tener onicocriptosis, la uña encarnada, ¿verdad? A menos de que tengan una muy importante hipercurva de la uña y al crecer libre rompe el tejido, pero por la mayoría de las veces es precisamente por la presión que ejerce la lámina. Entonces muchas veces esa presión que ejerce la lámina va a ser por el calzado, número 1, y número 2, por el traumatismo. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber una lámina unguial
que está dentro de la normalidad, pero el calzado está muy apretado. Entonces, ¿qué va a suceder? Onicocriptosis. Ahora, hay una lámina ungueal que está dentro de la curva normal, que el calzado no está muy apretado, pero hace un mal corte. Y entonces, ¿qué ocurre? Uña encarnada. Entonces, fíjense, como prácticamente cualquiera de nosotros nos puede dar la onicocriptosis, ¿sí? Sin embargo, la prevalencia y la estadística nos muestra que el 68% de los casos de la uña encarnada es por la hipercurva, por la curva anormal, ¿sí? El periodo de la edad dice, entre 8 y 40 años, ¿ven? O sea, en la etapa productiva de la vida. Motivada en gran medida por un patrón típico de patología en varones, dice, adolescentes y jóvenes activos, deportistas, problemas de mucho sudor, hiperhidrosis, y que abusan del calzado inadecuado y hábitos higiénicos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo precisamente, en teoría, el calzado tiene mucho que ver, ¿verdad? Y precisamente el calzado, dice, a partir de los 30 años la incidencia parecida en ambos sexos, ya que la onicocriptosis se asocia más a otras afecciones. ¿A qué? Onicomicosis. Sí, la onicomicosis deforma la uña y entonces, ¿qué? Lista a encarnarse, ¿verdad? Trastornos de la microcirculación que hacen que la uña se vuelva gruesa y dura. Se le conoce como onicauxis. O de plano, un problema circulatorio mayor en la que la uña comienza a adquirir el aspecto de una nuez de la India, amarilla, aconchada y llena de estrías, que se vuelve tan dolorosa que por lo regular el paciente deja de cortarla hasta que se convierte literalmente en un gancho, en una garra, onicogrifosis. Sin embargo, la onicogrifosis es más prevalente en los ancianos, ¿verdad? Entonces, por eso tú ves a los ancianos con esas uñas gruesas amarillas, estriadas, acanaladas, que los profanos le dicen la uña de bruja, o sea, literalmente es un gancho, ¿sí? Entonces, estamos viendo pues que la etiopatiogenia, los orígenes y las causas de la onicocriptosis es variable y ha habido muchos estudios al respecto. Esto explica por qué hay niños que son súper niños, ¿no? No es que sean los super papás, no, pobres escuincles, no los dejan ser niños. Creo que la pandemia trajo muchas bendiciones para los pobres escuincles, porque pobrecitos, les dan una agenda tan apretada que parecen políticos. Levántese a tales horas porque tiene que ir a no sé qué cosa. Luego, sucede que los pobres niños, todo el día con el pie sudado, pues onicocriptosis, ¿no? Así es que es muy frecuente atender a niños así superdotados, o por lo menos que los fuerzan a ser superdotados. Y es muy común encontrar la onicocriptosis a los pobres muchachos, ¿no? Y les preguntas y dicen, no, pues es que voy al karate, de ahí al fútbol y luego al ballet, ¿no? Entonces, pues es muy frecuente ahí la uña encarnada. Entonces, pues no, la cuestión aquí es medir esos factores de riesgo, ¿no? Sobre todo el calzado. Entonces, sin embargo, el estudio del calzado y de las características del calzado merecen otro estudio. En este momento no vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, debemos de entender que ustedes como podólogos deben de valorar muchos factores. Si ya te diste cuenta, son factores ocupacionales, factores higiénicos,
cómo se cortan las uñas, la frecuencia, con qué se las corta, en qué forma, los dedos están alineados, no están alineados, pisa bien, pisa chueco, o sea, no tiene las rodillas alineadas, hay valgo del retropié, todos esos factores debe de tomarse en cuenta. Entonces, si te fijas, ya no es tan sencillo hablar acerca de la uña encarnada y adelante, ¿verdad? Pero si eres una persona que no tiene ni la mínima preparación básica, sino que lo único que sabe es el ABC de hacer una matricectomía, pues vamos, importa un cacahuate, cobro 14,000 pesos y adelante, ¿verdad? Y hago la matricectomía, ¿no? Sin embargo, el podólogo debe estar plenamente interesado en conocer las causas iniciales y eliminarlas. Algo de lo que es común aquí es entender los morfotipos del pie. El morfotipo del pie se relaciona con la fórmula digital, el largo de los dedos, el largo de los dedos, el largo de los dedos, de los 5 dedos de cada pie. La relación entre estos nos dan diferentes morfotipos, morfologías del pie. ¿Sí? Dice aquí está pie griego, el pie cuadrado o polinesio y el pie egipcio. ¿Conocen algún otro? ¿Conocen algún otro aparte de estos? Aparte del del pie griego, el pie cuadrado y el pie egipcio. No. Ok. Pregunto porque de repente por ahí en redes sociales circulan unas fotografías donde te ponen el pie germánico y luego el pie, te ponen el pie griego y luego el pie cuadrado o polinesio, pie egipcio, luego te ponen pie romano, luego pie germánico y no sé qué otro, ¿verdad? Nada, no es cierto. Ningún compendio de morfología tiene otros, morfotipos, ¿eh? No, nada más son esos tres. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que significa que el pie egipcio que tiene el dedo alux, el alux, más largo que el resto, es decir, el dedo grueso más largo, el pie egipcio, es muy frecuente la onicocriptosis porque como es el más largo, siempre va a estar pegando, ¿verdad? Y el pie griego es el segundo es más largo. Hay un menor número de pacientes que tienen el pie griego. La mayoría de los mexicanos tienen el pie egipcio. ¿Sí? Luego, ese pie egipcio, el alux es más largo, pero está recto o está hacia arriba, está en alux flexus o está hacia abajo, en dedus infraducto. ¿Es rígido o es móvil? Está ligeramente angulado, chocando con el resto de los dedos hacia adentro, ¿sí? Ese es el alux adductus, etcétera. Está ligeramente girado hacia adentro o hacia afuera, es decir, es pronado o no está pronado. Es alux abductus valgus hacia afuera. Alus limitus, el movimiento de la flexión y extensión está muy limitado, tal vez porque es una persona que se ha traumatizado mucho, o es un alus extensus, un alus rigidus, etcétera. ¿Ah? Lo que nos hace pensar entonces que debes de conocer todas las patologías relacionadas con el primer segmento de los dedos, ¿verdad? El primer segmento de los dedos del pie, el alux, ¿de acuerdo? Entonces,
Busquen por ahí o tal vez en una clase posterior hablemos de las anomalías del primer segmento para entender todos los fenómenos que ocurren en el hallux. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe, gracias. Muy bien. Ahora, la onicocriptosis. Ya dijimos, ¿en qué consiste la onicocriptosis? En que la uña rompe el tejido subyacente. Si no ha roto el tejido, entonces no hay onicocriptosis. Pero hay dolor y hay sensibilidad, ok, le vamos a llamar onicofosis. Onicofosis. Ahora, ¿cómo diferenciar entre una verdadera onicocriptosis y una onicofosis si las dos duelen terrible? Si en las dos, hasta la sábana que toca, duele el dedo. Incluso hasta se ve medio rojito ahí. ¿Cómo diferenciarlo entre la onicofosis y la verdadera onicocriptosis? ¿Cómo diferenciarlo? ¿Alguien sabe? No. Ok, les explico. ¿Sí tienen todos vista de la pantalla, muchachos? ¿Alguien no la ve? Yo no la veo. ¿Alguien más no la ve? No se ve, profe. Ok. Como dijo aquel, avísenme. Ni yo la veo. Yo tampoco la veo, maestro. Ujú. Ahora sí se ve. Yo aún no la veo. Ya está la presentación. Yo no puedo ver la presentación. ¿Ustedes escuchan al maestro? ¿No? Maestro, ¿sí nos escucha? Como que apagó su micrófono, se ve que está apagado. ¿Me escuchan? Ya ahora sí lo escuchamos. Ok, la pregunta Ya, es, profe. ¿están viendo la presentación en pantalla? Yo no la estoy viendo. Ok, Conmigo la chicos. pantalla está negra. ¿Alguien ve la presentación en pantalla? ¿Alguien ve la Sí. presentación? Sí, la veo yo. Así de metodología. Sí, maestro. Si nada más uno lo ve y el resto no, entonces el problema creo que no es mío, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque luego yo le ando moviendo acá los botones y digo, ¿qué problema traigo? Y ya no sé ni qué ando haciendo, ¿de acuerdo? Chicos, Sí, maestro. Sí, maestro. Ya se ve, profe. perfecto. Entonces, no sean malos, muchachos, porque de repente, como no veo sus caras, como estoy viendo la presentación, ya no sé si me dejaron solo, ¿ah? Esa es la historia de mi vida, siempre me dejan solo, entonces, mi papá me dejaba solo en el trabajo, me olvidaba ya. Llegaba a la casa y se regresaba por mí y yo por allá corriendo en las calles.
Así es que pues no me agüito si me dejan solo. Bien, entonces, ok. Estábamos hablando acerca de que debes de entender la morfología, los morfotipos del pie, la relación del largo de los metatarsos con el pie, al que la conocemos como fórmula metatarsal. La fórmula digital, ya dijimos, nos da el pie griego, el pie cuadrado y el pie egipcio, ¿sí? Y lo que es la fórmula metatarsal nos va a hablar acerca del index plus, index minus e index plus minus. Es decir, que los 5 metatarsos pueden tener largos diferentes y a pesar de que tus dedos sean cortos, pero el metatarso es muy largo, entonces va a llevar dedos hacia el frente y por eso rompe los tenis, ¿verdad? ¿Sí se entiende eso? Chicos. Sí. Muy Sí. bien. Sí. Ok, ahora habíamos hablado. ¿Cómo saber cuándo es únicamente la onicofosis? Y saber si es onicofosis o es una onicocriptosis. Sencillo, muy sencillo. Ahí les va. Vas a tomar agua oxigenada y vas a poner unas gotitas ahí en la zona sospechosa en el surco canal. Pon unas gotitas. Si inmediatamente ves que hace burbuja, ya no le busques, es uña encarnada. Si no hace burbuja, entonces es onicofosis. ¿Se entiende eso o lo repito? Sí, ¿Me sí se lo entiende. repite? No, yo sí quiero que lo repita, profe, por Ok, recuerden que el agua oxigenada se desactiva en la presencia de material biológico, líquidos, etcétera. Luego entonces, cuando el agua oxigenada toca el fondo del canal y este tiene ligero exudado porque al momento de romperse la piel, inmediatamente va a haber líquido que sale. A eso se le llama un exudado, ¿ah? Va a haber sangre, a lo mejor todavía no la puedes ver, pero al momento de ponerle el agua oxigenada, inmediatamente va a ser burbuja. Si no hace burbuja, entonces no hay herida. Es por eso que con esa simple prueba puedes saber si hay una herida o no. ¿O a poco ustedes nunca han utilizado el agua oxigenada por ahí donde hay una pequeña herida y luego inmediatamente ves que hace burbuja? Sí, maestro. Esa es la prueba del peróxido de hidrógeno. Pones unas gotitas e inmediatamente si ves burbujas, entonces sí quiere decir que la piel está rota, fíjense. O sea, estamos ante una onicocriptosis. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la onicocriptosis, desde 1937, Heifetz diferenció 3 estadios en la onicocriptosis. Esta clasificación fue adoptada y matizada por Mosena en el 2002. Sin embargo, Mosena nos dice, porque agarró el cuadro determinado por Feitz, y ahora dice que hay 4 estadios en el 2002. Sin embargo, para cuestiones prácticas, yo digo, yo me quedo con la primera, segundo y tercer grado, ¿no? Sin embargo, vamos a ver aquí lo que dice. Estadio 1 o inflamatorio. Estadio 2 o de absceso, que se divide en 2 subestadios, estadios 2A y 2B. Y luego estadio 3. Y en el 2006 Martínez definió también otro estadio, que es el estadio 4.
En los estadios iniciales de la onicocriptosis, estadios 1 y estadios 2A, los tratamientos conservadores son eficaces para reducir los procesos dolorosos, solucionando gran número de casos. Ok, les voy a simplificar, muchachos. Grado 1, 2 y 3. Grado 1. La onicocriptosis ha comenzado y lo único que se ve es ligera inflamación y hace burbujita porque hay poco exudado. ¿Sí? Luego, grado 2, ya vas a ver una pelotita de carne con mayor exudado y ese exudado parece que va hacia lo purulento. Y estadio 3, ves todo en un proceso donde quiere cicatrizar, hay tejido de granulación excesivo, escaras, etcétera, o sea, pero no termina de cicatrizar. Esa clasificación es más práctica y más simple. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que el método conservador lo vamos a dejar hasta el grado 2. ¿Se entendió, chicos, o les repito? ¿Lo repite, por favor? Ok. Maestro, ¿cuál es el grado 2? Ok. Hablamos que la nueva clasificación habla del grado 1 y luego el 2, el 2A y luego el 2B y luego el estadio 3 y luego el estadio 4. Para que no se hagan bolas, nada más vamos a hablar del grado 1, 2 y 3. Grado 1 es cuando está iniciando. Por lo tanto, la inflamación es mínima y los exudados son pocos. El grado 2, ya ves una hinchazón muy importante del tejido blando que está formando un hemangioma, que es una pelotita de carne. O sea, ya apareció hemangioma, porque se está formando un absceso. Y el estadio 3, ya hay un absceso, la pelota está llena de escara, de costras y etcétera. ¿Ahora sí se entendió? Sí. Lo que quiere decir que la onicocriptosis de grado 1 más o menos va a ocurrir los primeros 15 días después de romper la piel. Después de esos 15 días ya aparece una pelotita de carne, ya está en el grado 2. Y luego lo deja 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya está en el estadio último, estadio 3 y se está complicando. Hay quienes han tardado hasta 3 meses en atenderse y ese dedo ya está hasta color uva. Tremendamente hinchado, violáceo ya, o sea que casi la sangre apenas si circula por ahí. Pero porque son personas jóvenes, no más de 35 años y que no tienen problemas circulatorios. ¿De acuerdo? Entonces, así de simple. Primero, segundo y tercer grado. O sea, poquito, medio feíto y bien feote, ¿verdad? Y lo que nos marca es la pelotita esa de carne que le llamamos hemangioma telangiectásico. ¿De acuerdo? ¿Qué? Lo que quiere decir que el podólogo, que no tiene mucha experiencia, el estudiante de podología, pues va a decir, primer grado, así en un tris, y el segundo, caray, va a estar más difícil. Y al tercer, no, ya no le entro ahí, ¿verdad? Así de simple. Con todo, los métodos conservadores son para primer y segundo grado. ¿Vale? Y uno de los métodos conservadores más elegidos es la espiculotomía, es decir, vamos a sacar el pedacito, hacemos un corte con la alicata, llevamos con el guiador y sacamos toda una especie de espina lateral, que es una espícula de uña, y ahí para afuera. Ese es el método conservador de elección, ¿ya?
Y hay otros métodos que son las ferulaciones, ortonicias, pero son métodos preventivos. Preventivos. Y los otros son métodos ya de tratamiento en fase de onicocriptosis aguda, ¿ok? Entonces, no vamos a ver ahorita tratamientos en fase aguda. Necesitamos verlos en otra clase para que conozcan ustedes las alternativas a los anestésicos, los nuevos queratolíticos, los que son queratolíticos fenólicos, no fenólicos o queratolíticos polifenólicos, lo que son el ortocresol, lo que es, por ejemplo, el eugenol. El eugenol es excelente como un elemento para ayudarte a manejar la onicocriptosis primero, segundo y tercer grado. El eugenol, si tú no lo conoces, ahorita te digo que es el eugenol. El eugenol es un aceite volátil muy oloroso que sacan del clavo y de la pimienta y que usan los dentistas para revolverlos con un polvo blanco y tapar las muelas. ¿Les suena de algo? Sí, maestro. Incluso, según yo, sirve como de analgésico, ¿no? Así es. Tiene muchas cualidades el eugenol. O sea, es un ablandador excelente. Así es que limpias la zona, pones ahí unas gotitas de eugenol y empieza a ablandar todo para que saque incluso lo que ya está ahí duro e incrustado. Es ligeramente anestésico, entonces te va a dejar hacer una maniobra rápida y limpia si es que tienes la mano entrenada y tu guiador bien afiladito. Ni siquiera vas a provocar molestia. ¿Sí? Ya dijimos, es queratoplástico, es anestésico, es desinflamatorio, es antibiótico, bacteriostático, ¿sí? Protector y cicatrizante. Entonces tiene varias cualidades. Entonces el día que utilicen el eugenol ya no lo van a dejar. Van a decir, no, esto es para mí. ¿Sale? Entonces, hablando de la onicocriptosis, ya vemos aquí los grados, primero, segundo y tercer grado, como la onicocriptosis en la época moderna apenas se catalogó y luego se introdujo en el Catálogo Internacional de Enfermedades en el CIE 10 y en el CIE 11. ¿Alguien sabe qué es eso? El CIE. No. CIE con C de coco significa Catálogo Internacional de Enfermedades. O sea, es como un diccionario, vamos a decir, la sección amarilla de las enfermedades para que me entiendan, ¿vale? Es un catálogo. Cada enfermedad tiene su nombre y tiene un número clave, como si fuera un número de catálogo, tal y cual. Entonces, me parece que la onicocriptosis en el CIE 11 es el Q65, onicocriptosis. ¿Sí? Y si tú buscas el Catálogo Internacional de Enfermedades, el CIE, búscalo en el Google, descárgatelo para que lo leas y conozcas cómo están catalogadas las enfermedades. Y llegan a las enfermedades dérmicas, enfermedades de la piel, y luego el subrubro de enfermedades de la piel, vas a ver donde dice allí piel y uñas, y ya llegas a onicocriptosis, así de simple. Te vas a dar cuenta que no todas las anomalías de las uñas están catalogadas en el CIE 11, porque la podología no ha pujado todavía mucho para dar conocimiento a los que están haciendo los catálogos. Sin embargo, quiero mencionar algo. El CIE 10 habla acerca de la onicocriptosis y luego le da el nombre vulgar, dice uña encarnada. Porque te vas a encontrar con españoles como Bernardino Bazas o como Antonio Oler, que te dice, hombre, que es una encarnada. Y no digáis encarnada. O no digáis encarnada, es encarnada, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, ni por ahí nada.
No. El catálogo internacional de enfermedades dice clarito ahí, uña encarnada. Entonces, si ellos quieren decirle maíz con piloncillo, como quieran. Que le diga lo que quiera ahí, encarnada, sí, está bien, Josué, como quieras. No, el catálogo internacional de enfermedades dice uña encarnada y se acabó la pelea, ¿verdad? Así de simple. O sea, ni siquiera hay por qué estar alegando, nada más nos referimos ahí, ¿verdad? Entonces, por eso dicen que de política, de fútbol y de religión no se habla. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces todos creen tener la razón y cuando les dan la razón a nadie le gusta que le enfrenten con la verdad. Entonces, pues también sucede con la podología, ¿no? ¿Sale? Entonces, no opten por la ignorancia. Entonces, lo que es la onicocriptosis, desde hace más de 1000 años se había propuesto muchos tratamientos diferentes, quirúrgicos, no quirúrgicos, conservadores. Se van a dar cuenta incluso que manuscritos antiguos, el papiro Ebers y otros, hablan de tratamientos de las uñas. Los egipcios hacían hasta órtesis de dedos falsos, ¿verdad? Hechos con cuero, madera y demás. Los aztecas, los españoles vienen aquí a México y los mexicanos los aplaudimos, ¿verdad? Yo no digo que no los aplaudan, sí, pero póngalos en su lugar. Porque vienen los españoles a dar clases aquí a México y luego dicen, hombre, que aquí la podología en México no sirve, está en pañales. No, maestro, lo que pasa es que nosotros estamos ocupando un lugar que se necesita desde el punto de vista de la cultura del mexicano, porque en el IMSS no te van a atender ni en Cruz Verde ni en Cruz Roja. Y el pediatra hace cirugías, mete cuchillo y cobra caro. Entonces, ¿quién canijos va a hacer el trabajo? El podólogo, ¿verdad? ¿Sí? O si no, pregúntale a uno de esos podólogos que vienen a dar conferencias desde España, ¿cuánto cobran las conferencias? O sea, baratos no son. Y no digo que está mal. Si yo hiciera todo eso, pues también cobraría caro, ¿verdad? Pero tampoco andaría demeritando el trabajo de nadie. Lo que yo estoy diciendo es que los españoles no vinieron a enseñarnos nada. Eso que les quede claro. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo II hizo un regalo a México, devolvió a México un códice, el que se conoce como el Códice de las Cruces o el Códice de la Cruz de Badiano. Pueden buscarlo en internet, en el INEA, en el Instituto Nacional de lo que es de Antropología e Historia, en el INA. Y allí puedes descargar este libro, un Códice de la Cruz de Badiano, y es de medicina prehispánica. Cuando el Papa lo devolvió, no recuerdo bien en qué año, si en el 2001 o algo así, ya por fin nos dimos cuenta que los aztecas ya eran podólogos. Los aztecas ya eran podólogos. ¿Alguno de ustedes sabía esto? No. No. Ah, pues apréndanselo para que cuando vean a Antonio Ler y a Bernardino Baza le digan, mira, Gachupín, ve la Cruz de Badiano, éramos podólogos antes que ustedes. Antes que ustedes éramos podólogos, ¿verdad? Entonces, para que te des una idea, los aztecas tenían protopodólogos, estaban especializados, conocían hierbas, incluso hasta para tratar las verrugas plantares, porque ya existían las verrugas acá. Las verrugas no las trajeron los españoles, no. Los españoles trajeron la sífilis. O sea que trajeron la sifilización, ¿verdad? Entonces tienen razón los españoles cuando dijeron, hombre, fuimos a sifilizarlos, sí, con F, no con B. O sea, civilizaron, no nos civilizaron, ya estábamos civilizados, nomás que dicen, hombre, comían, sacrificaban gente y comían, pues no, ¿verdad? Nada que perder. Ya había protopodólogos,
tenían hierbas identificadas para tratar pies, tenían instrumental con nombre, utilizaban un bisturí de obsidiana de pedernal que se llamaba Islicimalonia, y para que se den una idea, hace 10 años llevé un protocolo de prueba utilizando bisturís de obsidiana y son mejor que los bisturís normales de acero. Díganme la mejor marca que conozcan, es mejor el bisturí de obsidiana. Y concluí la prueba y el estudio del bisturí de obsidiana como difícil desde el punto de vista técnico, porque como es un vidrio, el personal, hagan de cuenta, dejaban el bisturí de obsidiana contra la charola de acero y con que golpeara poquito quedaba como serrucho y ya no servía el bisturí, o sea, muy difícil de cuidar. Entonces, prácticamente debería de estar únicamente en manos experimentadas. Pues me echaron a perder como 15 diferentes bisturís, entonces lo deseché, ¿verdad? Y dije, no, así me la voy a pasar, ¿verdad? Pidiendo bisturís cada rato. Entonces, nada más les digo eso para que vean que si alguna vez escuchan por ahí algún gachupín diciendo que él probó las hojas de bisturí, no, nada, yo las probé en el 2007, ¿verdad? Nada más que no me gusta andar ahí vociferando y dándome el protagonismo. Ok, entonces, nuestra historia es una historia rica y en lo que trabaja de lo que es cirugía y demás, sorprende sobremanera los aztecas y lo que hacían. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No, todo bien. Ok, ahora entramos en la materia que nos ocupa aquí, lo que es la metodología para recuperar la hipercurva. Vamos a ver algunos, que en teoría no podemos decir que sean ortonicias, no. La ortonicia es un método de tracción que se va a agarrar directamente sobre la lámina unguial, la va a traccionar y va a devolver la curva. Aquí estamos hablando de métodos de reeducación unguial, ¿de acuerdo? Tenemos una muy antigua, que a lo mejor la introdujo aquí el doctor Scholl, ¿ah? Que creo que ya ni siquiera existe ese lugar como podología, creo que ya nomás quedó como marca, ¿verdad? El doctor Scholl. Tenemos la técnica de reeducación con algodón o gasa. Simple. ¿En qué consiste? En la llamada mecha podológica, mecha de algodón. ¿Qué vas a hacer? Donde se supone que está la curva de más riesgo, que va chocando contra el tejido blando, la forma más simple es tomar gasa limpia, hacer un pequeño corte e introducirla debajo del borde libre que regularmente choca y levanta la uña. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Tal y como está en la fotografía. Sí. Nada más ahí es un comentario. No sé si no se ve la presentación o nada más yo no la veo. Respondan, chicos. Yo sí la Yo estoy sí la veo. Yo también. Ok. Ok, Hay algo gracias. con tu configuración. Chécate qué es lo que está pasando con tu configuración, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, en teoría, tomas algodoncito, lo empapas con povidona y lo metes debajo de la lámina unguial. Puedes, dice, alcohol o cianoacrilato, es decir, una gotita de colaló que lo metes debajo. ¿Vale? ¿Y eso qué va a hacer? Levantar el borde unguial. ¿Con qué dijo que se moja el algodón? Puede ser con un antiséptico. La povidona yodada es, vamos a decir, que la mejor porque forma una especie de mucílago, de gelatina impregnada en el algodón y ahí se queda y está activa por bastante tiempo. Por aquello de que no se junte bacterias y si el paciente
se baña y cae ahí el agua sucia y todo eso, pues no es lo mejor. Por eso dice que hay que mojarlo con povidona yodada. Doctor, ¿se puede poner con el eugenol? Sí, puedes ponerlo con el eugenol, y el eugenol, como es repelente al agua, como es aceitoso, es bacteriostático y demás, eso sería lo mejor. ¿De acuerdo? Ok. Sí, gracias. Ahora, ha caído en desuso por muchas situaciones, porque se considera muy artesanal y porque después vinieron otras técnicas más completas. ¿Ese dónde lo podemos comprar? No, pues algodón, pues cualquier algodón, ¿no? No, el La eugenol. povidona. El eugenol, depósitos dentales. Quiero que sepan que prácticamente el podólogo, lo que hizo el podólogo fue copiarle todo o escamotearle o apropiarse de todo el arte de odontología. Todo lo del dentista, ¿verdad? Sí, chicos, entonces allí. Ok, gracias. Bien, ahora les paso un tip. Hay un hilo que se conoce como hilo de retracción dental. Es una hilaza que se saca de un botecito que tiene una tapa cortadora. Es un hilo grueso, el más grueso es el número 3, lo pides como hilo de retracción. Ese hilo parece piola, parece cordel. Jalas una pequeña porción, cierras la tapa, la cortas, lo metes debajo de la uña y ya es como si fuera una mecha. Entonces ya no tienes que usar gasa ni algodón, nada más porque compres el hilo de retracción, incluso lo puedes medicar y lo metes debajo, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bien, ahora, debajo del borde libre, que se supone que regularmente va y choca, ¿de acuerdo? Poner nada, nomás así directo. Directo. Ahora, ahí les va un tip, sobre todo las chicas técnicas en uñas, ¿verdad? Las técnicas en uñas, si alguien me está escuchando aquí de las técnicas en uñas, las que manejan el acrílico ese escultural, ¿de acuerdo? Bien, vas a meter gasa, algodón, lo que quieras debajo del borde libre. Se va a levantar el borde libre un poco, o vamos a decir considerable, de tal manera que el borde se enderece. Una vez que el borde se enderece, aplícale allí acrílico, aplícale una tira de acrílico que cubra esa zona y agarre parte de la uña, como una banda de acrílico, ¿de acuerdo? Una vez que se seca, retiras el algodón y ya queda la uña levantada. Y al mes, cuando va el paciente, vuelves a poner el acrílico, levantas y así te lo llevas. Y más o menos en 4 meses, en teoría, ese borde ya quedó la curva reeducada. ¿Se entendió? Profe, perdón, el acrílico lo vamos a meter por debajo de la uña, no entendí eso. No, encima. Encima, porque tú dime, ¿qué pasa si el acrílico, tú crees que el acrílico ese de modelado que se utiliza en la uña es flexible? No. Se rompe como vidrio, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate, levantas la uña, le pones por encima el acrílico, una banda de acrílico de lado a lado, se seca y ya cuando está bien seca, sacas el algodón y la uña queda levantada, ¿sí o no? Sí. Oh, sí. Exacto. Ya entendí. Ya, entonces esa uña, el borde, en un mes va a crecer 1 milímetro, ¿verdad que sí? Sí. Entonces vas a tener que cortar y entonces, ¿qué sucede? Vas a tener que volver a hacer lo mismo, hacer un retoque del acrílico para que la uña no baje. Siguiente mes, lo mismo, hasta que la uña
lo que estaba a la mitad de la uña, es decir, el 50%, ya llegó al borde en 6 o 7 meses, ¿verdad? Como el acrílico estuvo traccionando todo ese tiempo como cabalgando la uña, en teoría cuando llega al borde, ese borde libre ya tiene memoria, ya se reducó la uña, ya está pareja. ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Entonces vamos a decir que fue una combinación de la de algodón con acrílico. Algodón acrílico. A esa le llaman técnica CAS. CAS. ¿Sí? La CAS lleva acrílico, así de simple. Ahora, hay otra donde tomas un hemitubo de cánula plástica. La cánula orofaringea o nasogástrica. ¿Han visto pacientes de hospital que les hacen lavados del estómago y que les introducen por la nariz y guían ahí, meten sonda al estómago? Y es una manguerita delgadita. Sonda nasogástrica. ¿Alguien la conoce? No. Es una manguerita delgadita, así se llama, sonda nasogástrica. La introducen por la nariz, entra por la parte de atrás, el esófago y va al estómago, y es para hacer lavado de estómago. Me tocó hacer varios lavados de esos de niños que tragaban las pastillas de las mamás que los dejaban ahí como que si fueran M&M's y pobres escuincles, ¿verdad? Ni modo, ¿qué culpa tienen de tener mamás tan brutas? Entonces tenía que hacer ahí lavados de estómago. La sonda nasogástrica más pequeñita, ¿sí? Va en francios, de 5 francios, o sea, piden la sonda nasogástrica más pequeñita que hay. La cortan por mitad y queda como si fuera un popote partido por mitad. ¿Se entendió eso? Sí. La vas a meter como si fuera, ¿han visto esas carpetas de plástico que le meten una costillita para que agarre las hojas? Sí. Imagínate Sí. que esa costillita, esa es la cánula nasogástrica por mitad. La metes entre el tejido blando y la uña y le pones ahí una gotita de cianacrilato y ya quedó. El propósito de esa sonda es aumentar el espacio, ¿eh? ¿Iría en el canal unguial? ¿Unguial, Sí, perdón? en el canal unguial, ahí como que si fuera un tope entre la uña y la piel. Literalmente está sirviendo como un medio aislante entre la lámina unguial y la piel. ¿Vale? Y lo que vas a hacer sencillamente cada mes es revisar que la cánula esté allí, que no se haya caído, etcétera, o cambiarla. ¿Cómo dijo que se le ponía, con qué líquido se le pegaba? Con cola loca, cianoacrilato. Las técnicas en uñas la conocen como resina. ¿Dónde podemos conseguir la cánula, doc? En materiales de material médico. Ok. Llegas a las tiendas de material médico y te venden prácticamente de todo, ¿verdad? Mascarilla de oxígeno, mascarilla reservorio, de todo. Ahí nomás pido, oiga, me da una nasogástrica, la más pequeñita, la pediátrica. Y es una manguerita tan delgadita como esos popotitos que utilizan en los juguitos esos de Jumex, los chiquititos así, que trae un popotito desechable. ¿Sí los han visto? Esos popotitos de tiro delgaditos. Sí. Sí. Están más o menos como esos así. Entonces, cortas cánula por mitad, ya tienes 2, y metes en cada canal si es que el problema está en los 2. Pones cianoacrilato para que no se mueva y ya tienes ahí tu método de lo que es cánula nasogástrica. ¿De acuerdo? Sí, doc, gracias. Mira, aquí tenemos técnica de reeducación unguial por la cánula plástica. ¿La ven ahí? Figura 2 dice. Sí. Oh, sí.
Ahí está la figura 2. Exactamente eso, ¿eh? Y si te fijas, tienen los bordes bien levantados, miren. O sea, tiene onicólisis de los bordes, la uña está levantada. Y el corte no está muy bonito que digamos, ¿verdad? O sea, las chicas, las expertas en uñas, van a decir, ay, no más que corte tan horrible, yo la dejaría de, ahí está. O sea, ellas tienen ahí el feeling para dejar los cortes bien bonitos, ¿no? Por eso les quedan los frames tan chidos ahí. Entonces, yo no hago el French porque me queda Mexican. Todo checo el French. Bien, entonces ahí tenemos, pues, la técnica de ortonixia plástica. Consiste en la aplicación de láminas de plástico con memoria elástica hacia la horizontal. Son tiritas de un material que es polivinil, polietileno o poliéster. ¿Lo puedes repetir, por favor? Polivinil, polietileno y poliéster. Son unas tiras, ahorita déjenme ver si encuentran la fotografía para que la vean, hombre. Bien. Estas tiras de memoria, así se les conoce como tira de memoria o banda de memoria. Hay grupos de podólogos, están las marcas, por ejemplo, Ortopod, Peico y demás, que te venden ya la tirita de fibra de vidrio y de poliéster, te los venden en bolsitas. Incluso puedes buscar en páginas de ventas chinas. ¿Quién conoce por ahí las páginas de ventas de artículos chinos? No, yo no. ¿No? Nadie conoce por ahí páginas famosísimas de ventas de artículos chinos. Sí, yo sí Como las el, conozco. como el chain, algo así. El chain, Bueno, algo yo así creo se que eso llama es pura ropa, ¿no? No, también venden otro tipo de cosas. Como las que están Ok. en el centro, profe, algo así. No, por internet, porque yo dudo que en el centro consigas esos artículos. Alibaba es una y AliExpress es la otra. Instalas tu AliExpress y ahí en el buscador pones ahí pedicura y no tienes una idea de la cantidad de artículos que te van a aparecer ahí. Y vas a ver unos como ganchitos que dice para la curva de la uña y luego te venden las tiritas esas de fibra de vidrio. ¿Vale? Y va ¿Es vienen parecido en al bolsita. torniquete? No, déjenme ver la fotografía, chicos, a ver, para que me entiendan. Ok. ¿Ven esa lámina que está ahí? Figura 5. Sí. ¿Y esa de qué es? Esa es de polietileno. ¿Vale? Así, muchachos. Entonces, yo por lo regular, yo utilizo la de poliéster, que es mucho mejor, porque el polietileno empieza a perder su fuerza. Entonces, es mejor de poliéster. La fibra de vidrio es muy dura. Y si no le das el grosor apropiado a la dureza, porque va en dureza, va a dureza 1, 2 y 3. O sea, soft, medio y duro. Si no sabes aplicarla, ¡pum! Se desprende del cianoacrilato y al final ahí estás pasando ahí problemas. Entonces, la de poliéster es mucho mejor. ¿Vale? Entonces, ¿sí se entendió lo que es la técnica de ortonixia de lo que es la ortonixia plástica? Ahí está. Sí.
Yo les diría, les consigo y se las vendo por kilo, ¿verdad? Pero pues yo como no soy muy emprendedor que digamos, ustedes batallen buscándola, ¿verdad? Lo que yo hago, muchachos, es que voy allá, a donde venden material para embobinar motores. Y ahí te venden las hojas de un plástico que utilizan como aislante. Y ese es poliéster. Se compra la hoja gruesa y ahí cortas todo lo que necesites, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ese es otro tip que les doy. Ustedes pueden sacar las hojas de ahí. ¿De acuerdo? Donde venden material para los que reparan motores eléctricos, para reembobinado y todo eso. ¿Sale? Y ahí lo compran. ¿Algún lugar en especial? No, pues es que depende de la ciudad de cada quien, ¿verdad? Aquí en la zona industrial hay varios lugares de proveedores de material para motores y bombas de agua. Ahí te venden el plástico, pides del grueso y te venden la hoja como de a metro por metro. ¿Sale? Sí. Bien, ahora tenemos la más conocida, que es la ortonixia metálica, el bracket de alambre. Creo que la mayoría lo ha visto, ¿verdad? Sí. Consiste en una abrazadera que tiene la forma de omega. ¿Cuál es la forma de omega? Esa forma que tiene el asa de las cubetas, media curva, ¿verdad? De hecho, se parece mucho a los ganchitos así, simula. Vas a hacer un gancho con forma de omega con material de brackets de de ortodoncia. En el depósito dental lo compras, lo pides. Hilo de acero inoxidable para ortodoncia. Oiga, busco hilo de acero inoxidable para los brackets, así. Y te van a decir, sí, ¿qué diámetro? 0.04, 0.07 en el sistema métrico decimal, pero en el otro ¿De qué medida dijo? 0.16 y 0.14. Acero, hilo de acero redondo. ¿Sale? ¿Qué se hace con ese hilo? Mides tu uña de lado a lado, cortas un trozo que sobresalga 3 milímetros de cada lado. Se les hacen ganchos, se adhiere en cada borde y luego se pega la lámina unguial. La ortonixia consta de un anillo central y 2 ramas laterales y 2 anclajes. Una vez anclada los bordes, tienes que pegarla con resina. ¿Sí? La fijación debe de ser reemplazada más o menos cada 3 meses. Yo les aconsejo que la revisen cada mes. Hay otra, yo les recomiendo. En el depósito dental compras alambre de titanio del mismo calibre, cortas un trozo, lo pegas en un extremo de la lámina y de forma oblicua lo pegas en el otro con resina. Esa resina que utilizas para pegar los tips de las uñas, cianoacrilato, o con una gotita de acrílico. Se pega el extremo. Y entonces bajas el otro, lo adhieres del borde y ya quedó agarrado, ¿verdad? Miren. Ahorita vamos a ver aquí. Déjenme ver la imagen para que. Ahí está la ortonixia, ¿ven? ¿Y cuál es menos dolorosa, que lastime menos? Mira, esa ortonixia en la figura 6, ese es
el alambre de acero redondo, vas a hacerle esa forma, lo haces con tu pinza de mosquito, haces la curvita al centro y en los extremos haces ganchitos y lo pones allí. Tienes que dejar la omega así grande y abierta para que entre justo en cada extremo. Y luego cierras la omega y pones una gota de cianoacrilato con la loca en la curvita y ya se mantiene la tensión. Si tú no cierras bien esa omega ni le pones pegamento, no va a servir de nada. El truco es cerrar bien la omega y fijarla con pegamento antes de que se pierda la tensión. ¿Sí? Desde luego esto requiere de destreza y de estar ensayo y error. ¿Sale, chicos? Sin embargo, les prometo que en enero grabo un tutorial, un video en vivo para que vean cómo las aplico y cómo las pongo, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Así complementamos el taller, así lo complementamos. ¿Sí? Gracias. Gracias, Okay. profe. Y, Profe, una pregunta. ¿Qué pinzas son especiales para hacer que se haga la curva? mira, la pinza para la curva hay de varios tipos, pero en el depósito dental lo pides como sigue. Pinza Nance. Pinza Nance. Se parece a una alicata, pero en vez de tener las mordazas con filo, trae unos dientes cuadrados. Que cuando agarra la lámina, cuando agarra el hilo, lo dobla y literalmente hace una omega cuadradita. O está otra que se le llama pico de pájaro, que tiene las puntas cónicas y cerradas. Y esa, al presionar, doblas el alambre y le queda la omega redondita en vez de cuadrada. Okay. Hay otra que... ¿Pinza qué dijo? Llegas al depósito dental y le dices, por favor, me muestra las pinzas para ortodontia que tenga. Todas las que tenga, por favor, para escoger. Y ahí las escoges tú. Vas a ver una que hace la omega triangular, otra cuadrada y otra redonda. Se llama pinza Nance, se llama pinza Sterling y se llama pinza pico de pájaro. Tú escógela. Yo me hallo muy bien con la pico de pájaro. ¿Sale? Y con ese hago los ganchitos laterales y la omega. ¿Sale? Sí. Bien. Y prácticamente eso son la metodología. Sin embargo, chicos, quiero compartirles ahora, permítanme, nada más para que se entienda. Ahí. ¿Me oyen, muchachos? Sí. Momentáneamente salí. Ok, les decía, quiero compartirles ahora este otro documento. A ver, permítanme. Ok, creo que me equivoqué. ¿Qué es lo que se ve en pantalla, muchachos? Un documento al maestro. Un documento. Donde dice bibliografía. A ver, ahora sí, ¿qué se ve ahí?
¿Nada, lo mismo? Bibliografía. Ok, entonces lo mismo. Permítanme. Ahora sí, muchachos, díganme que está en pantalla. Ortonictia, mecanismos de recuperación de alteraciones de la placa unguial. Perfectísimo, entonces, la ortonicia, pues es parte de lo que es la ortopodología, significa ortos, derecho, nixi, uña. ¿Sí? Entonces, esto es un resumen de lo que es la técnica de la ortonicia. Ya vimos algunas, este documento nada más les va a dejar más en claro lo que es esta metodología. Aquí tenemos el modelo de grapas, que es muy similar a la de plástico que les había dicho, lo notan, la figura 5. Sí. Son de origen español, es difícil de conseguirlas, y es por eso que optamos por esta, la de diseño de grapa con alambre, ¿verdad? Vean la característica que tiene, la omega, que es lo que le vas a dar la tensión, y los ganchitos en las posiciones dentro y fuera de los bordes, ¿verdad? ¿Notaron? Sí. Ahora, vean, es exactamente lo anterior, pero esta es más sencilla de aplicar. ¿Por qué? Miren, tenemos un gancho nada más aquí en el borde libre. ¿Sí? Ahí está, te lo enganchas. Vean cómo el alambre del AA, aquí está paradito, aquí donde dice A y A', haz de cuenta, es como si fueran mondadientes con la punta doblada, ¿verdad? Ese lo vas a hacer con el alambre de titanio. ¿Me siguen? Del calibre 14, ¿ok? Luego doblas el alambre y que contacte contra la lámina unguial y pones ahí resina acrílica, se seca y ya. Es más simple, ¿no, muchachos? ¿No les parece más simple esta? Sí. Sí. Entonces, fíjense cómo nada más se hace un gancho, se mete en el canal, empujas hacia abajo para que agarre tensión, la fijas a la lámina, al centro y en la punta y ya quedó, así de simple. ¿Sí? Y aquí seguimos con el mismo método de grapa, nada más que aquí tenemos doble omega y aquí una sola omega, miren. Alambre redondo, vean. ¿Sí? Entonces, es un método muy sencillo. La cuestión aquí es de que le halles la forma de cómo hacer el alambre y de cómo meterlo ahí de los bordes. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y no es Vean, aquí tenemos. con el ¿Sí? zapato? ¿Cómo? ¿No es doloroso cuando lo traen a la hora de caminar con el zapato? No, para nada. El paciente nada más refiere ahí una sensación como que está haciendo tensión, pero nada más, ¿eh? Oh. Por lo regular no es ni siquiera molesto. Hay una sensación desde luego ahí como que hay algo ahí, ¿verdad? Pero Ajá.
si aguantan las uñas hasta con Swarovskis y no sé qué tanta cosa, Sí. no creo que tengan problema con eso, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez la lámina plástica, vean, mira, nada más desvaneces la punta, fijas y la adhieres en el pegado contra la placa. Aquí tenemos otro método, este es español, donde ya viene la lámina plástica y al centro la ajustas, ¿vale? Y vean, este es con el acrílico, miren, cuando pones ahí, levantas los bordes y pones el acrílico para evitar que se baje, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? Sí. ¿Vale? Entonces, Sí. bien. Les voy a pegar por ahí, a través de lo que es el grupo, los documentos para que lo tengan y lo lean. Y en enero, ya que regrese el consultorio, o grabar unos tutoriales para que me vean en vivo cómo pongo las ortonicias como tal, ¿sale? Y el próximo domingo les retransmito otros métodos de ortonicia más simples para que los conozcan todas. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, gracias. ¿Dudas De hasta aquí? acuerdo. ¿Dudas, muchachos? No, está bien. Perfectísimo. Entonces ahí quedó. Va a quedar grabada la clase y ahí se las comparto para que la puedan ver cuando quieran, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por nada, chicos. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas A todos. noches. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias. Por nada. Maestro,